y que la palabra que Él ha traído en esta noche y que va a dar por medio de mí llegue a nuestros corazones. Y que si alguien está necesitando esta palabra, porque de hecho así debe de ser, alguien la debe estar necesitando, que entre en su corazón y se quede ahí y que la podamos colocar por obra. Amén. Señor Jesús, en esta noche, Padre Celestial, vengo ante tu presencia a pedir tu dirección, a pedir tu ayuda, a pedir tu respaldo, Padre Celestial. Quiero rogar, Padre, por cada hermano, por cada niño, por cada uno que se encuentra en este lugar. Habla conforme a la necesidad que tenga su corazón. Habla, Señor Jesucristo, según lo que cada uno haya traído dentro de sí. Te ruego, Padre eterno, que este culto sea maravilloso, que todo lo que hagamos en este momento sea para la honra y la gloria tuya y para la edificación de tu pueblo, Señor Jesús. Amén. Voy a invitar a los hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Amén. Vamos a leer todos juntos. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y en esta noche quise traer este tema y lo titulé La Biblia, Palabra de Dios, instructivo de vida. Absolutamente todo lo que compramos en el comercio trae unas instrucciones, ¿sí o no? Si usted compra una olla, compra un celular, compra una licuadora, una moto, un carro, cualquier cosa que usted compre en el comercio trae un instructivo que te va a decir cómo lo vas a manejar, si está bien desarmado, cómo lo armas, si necesita carga, al cuánto tiempo de comprado necesita que le coloques una carga. Amén. Igual pasa con nosotros. Cuando nosotros nacemos venimos limpiecitos, no tenemos nada en nuestra cabeza, ni en el corazón, en ninguna parte. Cuando lo que empezamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que nos enseñan en casa y lo que vemos afuera y toda la influencia que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué es un instructivo? Pregunto yo. ¿Alguien me puede decir qué es un instructivo? Señora, un manual de instrucciones. ¿Qué más? ¿Un qué? Un reglamento a seguir. Yo buscando definiciones de la palabra instructivo, encontré una muy sencilla y muy corta que nos va a dar muy claro qué significa esto. Dice: documento o folleto que contiene instrucciones escritas. Facilito y sencillo, ¿cierto? Entonces, cuando compramos un electrodoméstico, por ejemplo una licuadora, yo estaba mirando las instrucciones de una licuadora. La mayoría de las licuadoras vienen desarmadas. Viene el vaso, viene una basecita, viene la cuchilla, viene como un empaque. Pero cuando nosotros no sabemos armar eso es un lío, ¿cierto? Porque usted mete mal las piezas en el orden que no es y empieza a licuar el jugo y se le sale todo, ¿cierto? Empieza a salirse el agua, empieza a salirse el azúcar y el poquito de fruta que medio alcanzó a licuar empieza a chorrearse. Pero para eso es el instructivo, ¿cierto? El instructivo nos enseña dónde va la basecita negra, después que sigue la cuchilla, después de la cuchilla sigue el empaque, luego la enroscamos en el vaso y listo, ahí quedó perfecta. También nos enseña, es instructivo, de cómo la tenemos que conectar, cómo la tenemos que lavar, qué podemos echar dentro de la licuadora. Por ejemplo, cuando compramos una que tiene el vaso de plástico, ni se le ocurra meterle cosas calientes, porque inmediatamente el vaso se raja, ¿cierto? Cuando compramos una de esas de vidrio pesado, como las llamadas Oster,
tenga mucho cuidado con el vaso porque a pesar de que es muy grueso y pesado, es delicado también. Cualquier golpecito despica el vaso o lo raja y vamos a averiguar el vaso y el vaso vale un montón de plata, ¿cierto? Igual pasa cuando compramos esos modulares en el que vamos a colocar el televisor, el teatro. Él le dice a uno qué parte va pegada con la otra, entonces uno empieza a leer las instrucciones y eso le dice la parte A, pégala con la B y encima de la B hay otro pedacito que para que meta la parte C, ¿cierto? Cuando no, a veces nos da mucha pereza leer esas instrucciones y hacemos las cosas mal. Armamos mal el modular. Cuando vamos a empezar a colocar las cosas, ese modular todo chueco, todo torcido, porque no lo hicimos como decía el instructivo, ¿cierto? Igual cuando compramos un champú, siempre vamos a mirar que el champú sí sirva para nuestro tipo de cabello. Existen cabellos secos, grasosos, secos y grasosos. Tienen pues muchas combinaciones. Y existen champús para todas las clases de cabellos que hay. Y en él nos dice, por detrás de en la papeleta, pues cuando compramos las papeleticas así individuales, nos dice de qué viene hecho el champú, cómo lo debemos usar, cada cuánto se debe usar, ¿cierto? Todo, absolutamente todo. Cuando estamos enfermos y vamos donde el médico nos dice, bueno, tienes que tomar esta droga porque tienes tal y tal enfermedad, pero te la tienes que tomar cada 8 horas, 2 pastillas y la debes tomar con agua. Y a veces no seguimos esa recomendación. He visto personas que se toman las pastillas con Coca-Cola y eso es una bomba. Si la gente supiera el daño que se está haciendo tomando droga con Coca-Cola, mejor dicho, no lo harían. Igual cuando compramos un celular, por ejemplo, yo el año pasado compré un celular y lo primero que le dicen a uno en el almacén, que cuando uno compra el celular, déjelo descargar. Cuando ya no tenga carga, ahí sí póngalo a cargar durante 12 horas. Cuando ya esté cargado, listo, no hay problema, usted lo puede trabajar sin ningún inconveniente. Y uno se pone a mirar el instructivo del celular, y entonces le dice qué aplicaciones tiene, que trae un cargador, que trae un cable que va conectado para bajar las fotos y toda la información que usted le mete al celular la puede bajar del computador. Y bueno, y trae muchas instrucciones, y trae que trajo el lápiz, y cuando son táctiles traen un lápiz, y con ese lápiz se trabaja el celular. Igual cuando compras un carro o una moto, por ejemplo, cuando mi esposo ha comprado la última moto que tenemos, ella trae un folletico, y en ese folletico le dice cada cuánto debe cambiarle el aceite a la moto, cada cuánto debe llevar las revisiones tecnomecánicas al sitio donde la compró, qué tipo de gasolina debe usar esa moto. Entonces absolutamente todo lo que nosotros compramos en el mercado trae el instructivo de cómo manejarlo y de cómo manipularlo. Igual pasa con los seres humanos. Todos nosotros cuando empezamos a tener uso de razón, empezamos a buscar en qué nos vamos a basar para construir nuestra vida, ¿cierto? Y yo me puse a buscar y las personas tienen muchos manuales, existen muchísimos manuales en el mercado que le enseñan a las personas cómo deben de vivir, qué deben hacer, qué no deben hacer. Y escuchaba a alguien que decía, no, es que para mí no hay nada prohibido. Eso es para la sociedad que es como tan fastidiositos, pero no, todo se puede hacer. Pero qué pena para esa persona que dice eso, porque no es así, no todo se puede hacer. La palabra dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo estaba leyendo algunos de esos instructivos que hay para las personas y tienen cosas muy buenas que pueden ser adaptables, que pueden ser agradables la vida de cada persona. Y les traigo algunos para que hagamos ahorita una comparación con lo que dice la palabra. Por ejemplo, encontré uno que le dice a las personas: aprecia todo lo que puedes. Eso es importante, ¿cierto? Que todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que conseguimos con tanto esfuerzo, cuidarlo y mantenerlo de una forma adecuada, porque nos costó esfuerzo. No te compares con otros, edúcate, eso también es importante, ¿cierto? Llegar a un nivel educativo con el que pueda uno defenderse en la vida, porque a veces las personas estudian
solamente para conseguir un buen trabajo. Y el estudio no es solamente para eso. El estudio da una mentalidad diferente, da una luz para hacer las cosas de distinta forma. Vive la hora, redefine el fracaso, enfócate en lo que quieres, no en lo que no quieres. Elogia a 3 personas cada día, contempla el amanecer al menos una vez al año, mira a los ojos de las personas, di gracias con frecuencia, gasta menos de lo que ganas. Haz nuevas amistades, pero cultiva las viejas. No pierdas el tiempo aprendiendo las artimañas del oficio, mejor aprende el oficio. Utiliza las tarjetas de crédito con comodidad, nunca por el crédito. Y así muchas. Encontré infinidad de cosas, de recomendaciones que hacen para que los seres humanos vivamos de mejor forma y seamos mejores. Pero yo hoy quisiera hablarles, hermanos, de todas las recomendaciones y de toda la instrucción que nos da nuestro manual. ¿Cuál es nuestro manual? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y esa palabra que Dios nos dejó por medio de esta Biblia, por medio de estos escritos importantes que tenemos, nos habla a todos, a los niños, a los jóvenes, a los padres, nos enseña de cómo nos debemos de vestir, nos enseña cómo debemos actuar, nos enseña cómo debemos de perdonar. La palabra, este instructivo que Dios nos dio, es el más completo que puede encontrar. Es el más maravilloso de todos, porque los otros dan cosas muy bonitas y muy agradables, pero este instructivo que el Señor Jesús nos dio, nos da salvación y vida eterna. Y si nosotros aprendemos a manejar este instructivo como el Señor quiere que lo hagamos, vamos a tener una vida exitosa, feliz y muy agradable. Te voy a empezar a darles unos cortos textos de los que me encontré y que no me llamó la atención, aunque hay muchísimos, porque toda la palabra nos habla de cómo debemos actuar, de cómo debemos vivir. Por ejemplo, a los padres, ¿qué les dicen? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿A quiénes tienen la certeza de que esto es así? Y no solamente porque la palabra lo diga, sino porque todos nosotros lo podemos ver en la experiencia dentro de la iglesia. Cuando empezamos a formar los niños y empezamos a inculcarles la palabra de Dios y empezamos a mostrarles todos esos principios que el Señor Jesús nos enseña, ellos empiezan a aprenderlas y empiezan a ponerlas en práctica, y hasta a veces le corrigen a uno y le enseñan también cosas que ellos han aprendido dentro de su clase o con su maestro de escuela dominical en la misma casa. Y cuando ellos llegan a adolescentes, empiezan con un doble camino. ¿Será que me voy o será que me quedo? Y muchos se van. Lastimosamente hay que decirlo, se van. Pero llegan a un punto, hermanos, en que toda esa palabra que usted y yo les sembramos los hace volver. Tienen que volver. Algunos lastimosamente se atan tanto al mundo que así siquiera volver no pueden, pero muchos regresan y están aquí y se arrepienten y reconocen que nuestro Dios es su Salvador. Por eso, hermanos, no podemos desistir. Tenemos que seguir trabajando por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por los adolescentes de nuestra iglesia. El Señor es el que hace la obra. Amén. Dentro de la palabra encontraba a alguien muy importante, como fue Sansón. Sansón fue un hombre que fue nacido y criado dentro de una familia cristiana, una familia temerosa de Dios, y a él le enseñaron todos los principios fundamentales de la palabra del Señor en su época. Y aunque él cometió muchos errores, como fue enredarse con una mujer que no le convenía, que no era de sus mismas, que no tenía sus mismas creencias, no tenía sus mismos principios. Después de que ya lo encarcelaron y lo cogieron, lo sacaron los ojos y le quitaron su fuerza, él tuvo que reconocer que su Dios era el único que lo podía ayudar. Y a pesar de que murió en medio
de todo ese conflicto en el que está, él reconoció a su Salvador. ¿Y eso por qué? ¿Por qué sucedió eso? Porque él conocía a Dios, porque practicó en algún momento ese instructivo que el Señor Jesús nos dejó. Amén. También le dice a los padres: ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino eduquémoslos en disciplina y en instrucción del Señor. A veces como que nos pasamos, ¿no? Como que los adultos nos pasamos con los niños y con los que están más pequeñitos que nosotros, porque nos olvida que nosotros también fuimos niños y que todo eso que ellos están haciendo, nosotros también lo hicimos. Y por ejemplo, yo tengo sobrinitas que a veces, Dios mío, me toca volverlas para la casa porque son tremendas, pero el Señor le inspira a uno a amar a esos niños y a que podamos hacer con ellos algo especial. También el Señor Jesús le habla a los hijos, no solamente a los padres, sino también a los hijos, y le dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento que Dios nos da a los hijos, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y muchos dirán: pero ¿qué es eso? Así que honrar, y es que como son de canzones, a veces se ponen muy intensos, porque así me dicen los muchachos de la clase: no, es que se ponen muy canzones, es que no me dejan hacer lo que yo quiero. Y alguna vez en una clase le di a las muchachas una hoja y les dije: bueno, van a escribir por un lado cuáles son las cosas malucas que a usted no le gusta de su papá y su mamá, y por el otro lado van a escribir las cosas buenas. Las buenas fueron muy poquitas para ellos, y las malas había unas muy bobas. Yo decía: ay no, pero estos pelados sí se ven unas cosas, pero habían otras sí muy importantes, que de verdad que uno se queda como triste al saber esas situaciones. Por ejemplo, alguna escribió: es que no me dejan vestir como yo quiero. Obviamente no te van a dejar vestir como tú quieres, porque desde que dependas de papá y mamá tienes que hacer lo que papá y mamá digan. Otra escribía: es que no me dejan escuchar la música que yo quiero. No, estás en casa de papá y mamá y te tienes que sujetar a las normas de papá y mamá. Otra decía: es que mi mamá me pega en la cara. Uy, esa me dio duro, esa me hizo llorar, porque eso es falta de respeto, ¿no? Tocar un hijo, yo no los tengo, pero soy hijo, y yo me imagino que en algún momento mi mamá o mi papá me hubieran pegado en la cara. Yo digo que eso es una ofensa inmensa. Y a pesar de todas esas situaciones y de todos los errores que cometemos, tenemos que respetar a ese papá y a esa mamá, porque ellos cometen errores, ellos son seres humanos, ellos no nacieron aprendidos, y en este camino de la vida es donde están aprendiendo a convivir y a tener una relación amable e importante con nosotros. Amén. También le habla a los jóvenes que les dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Yo imagino que todos han leído ese texto, y a veces cuando somos jóvenes menospreciamos que tenemos un Dios tan grande, y cuando ya llegamos a la vejez, ahí sí que nos acordamos que Dios existe, pero ya que ya no le podemos servir con los mismos ánimos, ya no podemos venir a la iglesia con la misma disposición, porque ya nos duele todo, ya las rodillas no nos dan, ya no vemos bien, ya la luz nos ofusca. Pero si nosotros fuéramos verdaderamente salvos, haríamos caso a la palabra del Señor Jesús y miraríamos que en nuestra juventud es donde tenemos que meterle más fuerza al camino del Señor, es donde tenemos que involucrarnos más con Él, que es donde tenemos toda la fuerza y toda la habilidad y la agilidad para hacer muchas cosas. Por eso invito a todos los jovencitos: metámonos más en la presencia del Señor, permitámosle a Él que trate con nuestras vidas, que nos dé esas ganas de buscarle todos los días. Amén. También nos habla de cómo nos debemos vestir. La Biblia dice en 1 Timoteo 2, 9, 10: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia,
no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. A veces la gente en la calle nos pregunta, pero es que ustedes, ¿por qué es que no adoran a María? Muchas veces me lo preguntaban en la universidad, en el colegio. Yo les decía, lo que pasa es que nosotros, Dios no nos llamó a adorar a María, nos llamó a imitar a María, que es muy distinto. Porque si Dios la escogió como su madre, tenía que haber sido una mujer intachable, una mujer especial, una mujer, mejor dicho, como decimos los paisas, de H. Y yo no me imagino a María parada en un rincón comiendo chicle y diciendo, ay, es que aquí no me gusta esta copa porque es que aquí hay mucho chismoso. Porque así me lo han dicho las niñas y los muchachos, aquí hay mucho chismoso. Y lastimosamente quiero decirles a todos, aquí no hay chismosos. Aquí solamente vemos personas lavadas por la sangre del Señor Jesús. Personas que queremos seguir creciendo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Tampoco me imagino a María sentada en la última banca, con maquillaje desde la punta del pelo hasta el dedo gordito del pie. No me la imagino. Ella tuvo que haber sido una mujer especial, una mujer íntegra, una mujer llena de la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy a todos nosotros, no solamente a las mujeres, a los hombres también. Porque a veces uno también ve a hombres por allá, como que no sé si es que se engordan o qué, pero no los ve con los pantalones como boys, todos así apretados y como que les da dificultad caminar. No solamente es para las mujeres, los apretones, los hombres también a veces lo ven como por ahí, mal ubicados. También nos enseña cuáles deben ser nuestras prioridades. Y un versículo muy importante que todos lo conocemos es: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas nos serán por añadidura. Con esto no quiero decir, hermanos, antes de trabajar porque usted tiene que estar todo el día en la iglesia. No. Saque tiempo, separe el espacio para el Señor. Y que ese espacio sea solo para venir a alabar y glorificar al Señor. Porque es que a veces llegamos a la iglesia y nuestro pensamiento está en la hora que aprendí en la casa, en el problema que tuve en el trabajo, que tengo que pagar el banco mañana y no tengo la plata. Por eso el tiempo para Dios debe ser especial. ¿Qué importa que tenga deudas? ¿Qué importa que le llamaba lo vaya a presionar en la casa? ¿Qué importa que su hijito esté enfermo? Venga, que el Señor aquí le da la solución. El Señor en su casa, a los pies de Él, le va a dar la solución a absolutamente todos sus problemas. Hasta le apaga la olla en la casa, se lo puedo asegurar. También nos habla de cómo debemos organizar nuestros problemas. Les voy a invitar para que hablamos en Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Y dice de la siguiente forma: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Uno ve a la gente en la calle, hermanos, y para ellos todo es odio, todo es pelea, todo es yo lo mato. ¿No lo han escuchado? Que se ponen y en sus medios de sus problemas dicen, vociferan cosas que después se arrepienten. Pero para nosotros el Señor nos ha dado una habilidad. No sé, van a decir si es así o no. Y que así nos hagan lo que nos hagan, no guardamos odio de nuestros corazones. Puede que en un momento tengamos mucha rabia, ay, qué cosas, que yo no quiero volver a ver. Pero cuando pasan los días y como que reflexionamos, no, pero esa bobada, no, eso no es así. Tenemos que hablar más bien y sigamos el camino. Si me toca de pronto en algún momento hacer un ladito un ratico al hermano, como porque para no seguir hiriendo mi corazón con lo que el hermano dice o hace, lo hacemos. Y el Señor nos permite ir perdonando
absolutamente todas esas cosas que se nos van presentando en el camino. Y para nosotros, digo yo, es muy fácil hacerlo, porque el Señor es el que nos permite hacer todas estas cosas. Por ejemplo, en la Biblia encuentro una historia que es la de Esaú y Jacob. Y el problema que Esaú y Jacob tuvieron fue un problema muy grave. Fue un problema que para la mente humana podría ser imperdonable, ¿cierto? Que le roban a uno la bendición de esa forma. Pues eso no le cabe en la cabeza a las personas normales como nosotros. Porque la bendición de Esaú era una bendición muy importante. ¿Usted la ha leído en algún momento? Vamos a leerla. Es Génesis 27, 27. Dice de la siguiente forma: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, con el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te da el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Si la vamos a interpretar a esta época, prácticamente le estaba pasando a él la responsabilidad de ser la cabeza de la familia. Si el papá llegaba a faltar, él era el que iba a mandar dentro de la casa, el que iba a manejar la tierra, el que iba a mandar a los trabajadores, mejor dicho, el heredero principal. Pero su hermano, que desde el vientre de su madre siempre tuvo envidia de su hermano mayor, hizo hasta lo imposible por quitarle esa bendición a su hermano, porque la bendición fuera para él. Y lo logró. Logró que confundiera a su papá porque él estaba viejo y estaba ciego y ya le faltaban muchas cosas que él solamente identificaba a los demás por el olor y por el tacto, porque el Señor ya no oía y lo engañó. ¿Cómo lo engañó? Fue y mató unos cabritos y su mamá se los organizó y fue y le llevó el plato de comida de su padre. Se puso en las ropas de su hermano, se puso las pieles de los cabritos en sus brazos y en su pecho, porque Esaú era un hombre, según la Biblia, extremadamente velludo, muy pechudo. Por eso era que su padre lo identificaba. Y para nosotros como seres humanos, eso, imperdonable. Que mi hermano me haga eso, eso no le cabe a uno en la cabeza. Pero el Señor nos da ese poder de perdonar absolutamente todo lo que nos hagan, y aunque nosotros también podemos hacerle cosas a los demás, ese demás también tiene ese poder de perdonar lo que nosotros hagamos. Nos dice normas de comportamiento. Vamos a leer en Santiago 1, 19 y 20. Dice así, 1, 19 y 20. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que estamos hablando ahorita, ¿cierto? Cuando nos ofusque algo, no quedamos calladitos, porque seguimos diciendo cosas que realmente no queríamos decir, pero lastimosamente se nos salieron y seguimos ofendiendo a nuestro hermano, y no tiene que ser solamente nuestros hermanos de la iglesia, nuestra familia, a todas las personas que nos rodean. También nos enseña en qué pensar. Filipenses 4, 8 y 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna digno de alabanza, en esto pensar. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Que Dios nos mandó a pensar. Ay,
mejor dicho, usted mira todo lo que hace, todos los nombres que tiene, todo. El Señor nos mandó a estar metidos en chismes de esquina, o hasta con mucha familiaridad con personas que no nos convienen. El Señor nos mandó a meditar en su palabra día a día, a reflejar eso que nos enseña con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de actuar. Aunque a veces las personas exageran, piensan que porque somos cristianos nos tenemos que tirar al piso para que ellos pasen por encima de nosotros, y no es así. Nosotros muy decentemente y con toda la gracia de Dios podemos defendernos, y muchas veces en esas defendidas hasta nos ganamos personas que quieren también seguir el camino del Señor. Amén. Hoy, hermanos, encuentra uno que las personas están vendiendo el mejor postor. Y ustedes dirán, ¿cómo así que se están vendiendo el mejor postor? Sí, uno se para en la calle y ve las algonitas pasar, y la moda ahora es el chiquichorro. Yo lo pongo así porque es que la verdad, eso como que me pone mal. Eso no es ropa. Eso yo no sé ni cómo llamar eso. Salen las niñas con unos chorcitos y con unas blusitas que uno dice, Dios mío, esta niña no se vistió, se desvistió. Y ellas dicen, no, somos lindas, porque como los hombres parten y dicen una cantidad de vulgaridades, para ellas eso es la cosa más maravillosa. Igualmente los hombres, van a uno a mirar y ya ahora andan con las camisillas mostrando su cuerpo, porque la moda ahora es trabajarlo en el gimnasio. Y yo no digo que eso sea malo, ¿no? Eso es bueno para el cuerpo, para la salud de las personas, pero hasta que lo consideremos salud. Cuando ya lo empezamos a ver vanidad, ya es otra cosa muy distinta. Y las personas piensan que están muy bien así, y en su mente creen que están agradando mucho así, pero lastimosamente lo único que están haciendo es vendiéndose. A ver, ¿a quién le guste? Mírenme, estoy lindo o linda. Y la palabra del Señor, hermanos, hoy nos manda a que nuestra vida sea fortalecida y sea cultivada en la palabra del Señor Jesús. Porque si nos vamos a ir a mirar todo lo que hay en la calle nada nos ofrece. El mundo nada nos ofrece. Tiene más el Señor que darnos a nosotros que nosotros que pedirle a Él. Por eso, hermanos, si usted hoy piensa, si usted cree, hermano, que su vida todavía no está fundamentada en la palabra del Señor, que le faltan muchas cosas, vean, se lo recomiendo, léala y escudriñela y pídele al Señor Jesús que usted la pueda interpretar como Él quiere que usted la entienda, y no como usted la quiere entender, porque es muy distinto. La gente a veces, mucha gente llega de la calle a nuestras congregaciones, pero cuando llegan acá y se encuentran que con el Evangelio tienen que dar muchas cosas que les agrada de afuera, vuelven y se van, porque para muchos eso no es importante. Pero cuando llega alguien que realmente quiere agradar a Dios, cuando llega alguien que entiende que el Señor Jesús pide a nosotros muchas cosas y las hace esa persona con agrado, el Señor lo bendice y el Señor rescata su vida, y el Señor le ofrece esa salvación tan grande que nos ofrece a usted y que nos ofrece a mí, me ofreció a mí. Por eso en esta noche, hermanos, yo quiero invitarles a todos ustedes de que nos agarremos más de esta palabra, que nos conduzcamos más por la palabra del Señor Jesús, porque a veces nos conducimos, hacemos las cosas por lo que me dijo el vecino, por lo que le dijo mi mamá. Es que mamá sabe mucho, ¿no? Yo creo que ella me diga eso está bien. Hay momentos en que sí, los consejos de mamá sirven, pero hay otros momentos en que consejos de mamá van en contra de lo que dice la palabra del Señor, y nosotros nos tenemos que guiar es por lo que dice nuestra palabra, que el Señor Jesús nos dejó. Yo, hermanos, quisiera dejarles en esta noche este corto mensaje. Que el Señor Jesús nos ayude todos los días para que la palabra que Él nos dejó sea la líder en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en absolutamente todo lo que emprendamos. Primero tengamos en cuenta lo que dice la palabra del Señor Jesús. Dios le bendiga. Gracias al Señor.
Señor, por su palabra en esta noche. Vamos a pedir mucho al Señor de que Él sea ayudándonos a llegar hasta cuando Él venga, que Él nos tenga preparados, a que saque tanta cosa que hay en nuestras vidas para cuando Él venga, porque no sabemos, hermanos, de pronto estamos tan pacientes que no tenemos al Señor tanta, pero el Señor no tarda sus promesas. El día del Señor vendrá y no tardará. Vamos a orar para que el Señor, que ya nos habló, para que el Señor nos dirija y nos lleve a nuestras casas y nos guarde en todo el camino. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Señor, a oír de su clarice, Señor. Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en cada una de nuestras vidas, Padre, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor, y a quitar tantas cosas que hay en nuestra vida, Señor, para cuando tú vengas, Señor, nos acompañamos, Padre Santo. Todavía nos falta mucho, Señor. No somos perfectos, pero a medida que tú hagas, Señor, tú nos vas haciendo perfectos, Padre Santo. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.